Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre criptomonedas aquí en el canal de Bolsazón. Mi nombre es Carlos y como sabéis soy el encargado de compartir con vosotros todo el contenido relacionado con el mundo de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Como sabéis, hasta el día de hoy todos los vídeos que habíamos subido eran análisis de los distintos proyectos del mundo de la blockchain, pues habíamos empezado con aquellos más importantes, sobre todo a nivel de relevancia y a nivel de market cap. De hecho, os estaré dejando por aquí el último vídeo que subimos en el cual analizábamos el proyecto de Cardano, que sé que es un proyecto que os interesa a muchos de vosotros. Pero bueno, algo que quería hacer y que ya anuncié en vídeos anteriores es que quiero, digamos, recopilar un poco todo lo importante del mundo de la tecnología blockchain, sobre todo para aquellos más principiantes, para que, bueno, entendáis una serie de conceptos, cómo funciona realmente toda esta tecnología y cómo está relacionada con las criptomonedas, para que después en los vídeos que iremos subiendo en las próximas semanas, que continuaremos pues con distintos análisis, pues podáis entenderlos mucho mejor, ya que tendréis un poco las bases y los conocimientos esenciales pues ya fijados. Así que un poco ese es el propósito de este vídeo. He hecho pues una especie de, bueno, una presentación de diapositivas que ahora voy a compartir con vosotros, en la cual pues voy a contaros un poco así por encima cómo funciona realmente todo la tecnología blockchain, y vais a aprender aquí un poco pues todo lo necesario. Obviamente no voy a meterme con demasiada profundidad en los temas más complicados, pues realmente yo no quiero que os convirtáis en los mayores expertos del mundo de la blockchain, porque tampoco es necesario para ser inversores, pero sí que creo que hay una serie de conceptos que hay que tener claros y son justo de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Pero antes de eso, dejadme recordaros que en la primera línea de la descripción tendréis el enlace a nuestro servicio de información avanzado sobre criptomonedas, un servicio muy interesante en el cual tenéis pues desde ideas de inversión, distinta gestión de riesgo. También hemos compartido con vosotros un curso gratuito que cubre un montón de cosas también pues parecidas a las que vamos a ver en este vídeo, pero con mucho más detalle, y que también nos va a servir pues para ir introduciéndonos todavía más en este mundillo. Pero sin más dilación, voy a compartir ya pantalla y bueno, aquí tenéis un poco las diapositivas, ¿no? Lo he llamado Masterclass de tecnología blockchain, realmente pues es únicamente el nombre. Y deciros también que he pensado en algo, y es que, a lo mejor a lo largo de este vídeo pues os van surgiendo algunas dudas o dudas que ya teníais sobre este tipo de tecnología, así que os invito a dejarlas en los comentarios de este mismo vídeo, porque como digo, otra de las ideas que tengo es dentro, pues no sé, de 2 o 3 semanas, subir un vídeo contestando a todas vuestras preguntas, sobre todo aquellas que vea que tienen más relevancia para, en general, todo el mundo. Así que bueno, cualquier duda o lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. Pero bueno, vamos a empezar ya. Aquí tenéis lo que es el índice de contenidos. Bueno, lo he dividido en 7 partes. Una introducción a la tecnología blockchain, después vamos a hablar del Distributed Ledger Technology, que podríamos decir que es un poco la tecnología que está detrás, ¿no? Al menos los cimientos de la tecnología blockchain. Después vamos a meternos a hablar de cómo funciona la blockchain, también vamos a hablar de los consensos, vamos a hablar de los smart contracts, una parte muy importante y de la cual realmente se habla muchísimo a día de hoy, y acabaremos hablando de las características de las distintas arquitecturas blockchain y un poco la relación que tienen las criptomonedas con la blockchain, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien, sobre todo aquellos más principiantes, que no entendéis realmente qué es, qué diferencias hay, ¿no? Y qué similitudes hay entre lo que es una criptomoneda y lo que es en sí la tecnología blockchain. Así que de todo esto vamos a hablar en el vídeo de hoy. Deciros también que, he puesto mi cámara, abajo a la derecha en pequeñito. A lo mejor en algún momento en alguna diapositiva tapo un poco de texto. Es el único sitio donde se me ocurre que pueda molestar poco, pero bueno, deciros que estas mismas diapositivas os las habré dejado en la descripción por si acaso, hay alguien que se las quiera descargar para leerlas un poco con más detalle, pues también lo podéis hacer, ¿no? Por si acaso, como digo, en algún momento pues mi cámara tapa algo que pueda ser importante. Bien, el primer punto es una pequeña introducción que vais a ver que son, 2 diapositivas a lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Bien, imaginemos que un mismo fichero, ¿no?, pudiese estar duplicado, es decir, repetido, ¿no?, en miles de ordenadores a la vez. Imaginemos también que pudiésemos tener la seguridad, ¿no?, que pudiéramos garantizar esta seguridad de que ninguno de estos ordenadores pudiera alterar ese fichero con malas intenciones. Imaginemos también que cuando fuese legítimo, es decir, cuando fuese correcto, ¿no?, hacerlo, este fichero pudiese ser modificado y todos los ordenadores se sincronizasen al mismo tiempo. Es decir, vamos a partir de que podríamos tener un fichero repartido en miles de ordenadores que además podrían estar por todo el mundo, conectados a internet obviamente, pero podrían estar en todos los países, en todos los continentes del mundo, y todos estos ordenadores tendrían pues una misma copia exacta de este mismo fichero.
Y además, como hemos dicho, ningún ordenador con intenciones maliciosas, es decir, imaginemos que ahí en ese fichero hay un registro del dinero que tiene pues una serie de clientes, ¿no? Una serie de usuarios. Pues ningún ordenador con malas intenciones podría modificar y, por ejemplo, darle más dinero a un usuario en concreto. Sin embargo, cuando fuese necesario cambiarlo, todos los ordenadores se podrían sincronizar al mismo tiempo para modificar un registro concreto y este se actualizaría a la vez en todos los ordenadores de esta red. Bien, si uno de los ordenadores, y esto también es bastante interesante, desapareciese o fuese hackeado, no pasaría absolutamente nada. Es decir, tendríamos un fichero replicado por miles de ordenadores y si 1, 2, 3 o un número relativamente pequeño, obviamente sí, bueno, el 90% de los ordenadores desaparecen, pues obviamente perdería calidad la red, pero esto es algo que computacionalmente es poco probable. Pero bueno, si unos cuantos ordenadores desapareciesen o fuesen hackeados para que intentasen tener actitudes y comportamientos maliciosos, no pasaría absolutamente de nada porque el consenso seguirían ganando pues los ordenadores, ¿no? Que tienen comportamientos correctos. Os he hecho esta pequeña introducción para que entendáis un poco por dónde va el mundo de la blockchain. La blockchain, como digo aquí, busca ser un registro distribuido resistente a la sincronización y sin necesidad de que exista confianza entre los ordenadores miembros de la red. Es decir, como punto de partida para la blockchain vamos a asumir que es una red, ¿no? de ordenadores. Realmente no tienen por qué ser ordenadores, pero a esto ya llegaremos. Creo que como punto de partida es interesante partir de aquí. Miles de ordenadores que están por todo el mundo que comparten un mismo fichero, pero que pueden modificarlo cuando sea correcto hacerlo con sincronización, pero que además no tiene que existir confianza entre ellos. Es decir, no tienen por qué asumir que otro ordenador les está brindando información correcta. Pueden siempre dudar y asumir que todo el mundo va a intentar engañarles, ¿no? Bien, y con este punto de partida vamos a pasar a hablar un poco de cómo funciona realmente, pero antes deciros, y así como a modo de pequeño disclaimer inicial, que en lo que vamos a comentar en las siguientes diapositivas realmente es el funcionamiento general, no los aspectos comunes de en general las distintas redes blockchain. Sin embargo, obviamente cada una de ellas tiene sus distintas particularidades, es decir, todas parten más o menos de lo que vamos a contar en esta presentación de diapositivas, pero después cada una pues ha intentado mejorar una cosa, ha intentado cambiar otra para adaptarse un poco al mercado. Al final cada una pues va evolucionando de manera distinta, porque si no todos los proyectos serían absolutamente iguales. Obviamente cada uno pues como digo tiene sus propias características. Bien, vamos a partir de la Distributed Ledger Technology o tecnología de libro mayor distribuido. Es justo lo que os he puesto aquí. Distributed Ledger en inglés significa libro mayor distribuido. En el mundo empresarial, sobre todo aquellos que vengáis un poquito de ahí, sabréis que un libro mayor es un registro contable detallado de cada operación que la empresa lleva a cabo. En el mundo de la blockchain más o menos es exactamente lo mismo. Cada transacción y cada operación de una criptomoneda queda registrada en este ledger o en este Distributed Ledger. Esto permite que cada una de las operaciones pueda ser revisada y auditada de forma pública. A este ledger es a lo que nos referíamos cuando antes decíamos que existe un fichero que está distribuido por miles de ordenadores por todo el mundo. La gracia aquí está en que no solo hemos dicho que es muy resistente a hackeos y que además está sincronizado, sino que además es público, es decir, cualquier persona puede consultar dicho registro y ver pues qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Qué pagos se han hecho y bueno, qué operaciones en general se han llevado a cabo. El libro mayor es el resultado de reunir y organizar la información de cada bloque que forma parte de la cadena. Al final, el nombre blockchain en español es cadena de bloques y ahora veremos exactamente lo que es un bloque y por qué decimos que forman parte de una cadena. Pero bueno, aquí ya vais un poco viendo pues los distintos conceptos que es importante entender. Aquí os he puesto esta imagen que nos compara un poco lo que es una base de datos tradicional con un libro mayor distribuido. Al final tenemos que entender esta tecnología de Distributed Ledger como una base de datos. Realmente, quitando la blockchain, que de eso ya hablaremos después, un Distributed Ledger es una forma de almacenar información. Entonces aquí, partiendo de la derecha, un almacenamiento tradicional que pueden utilizar pues muchas de las empresas a día de hoy, pues nosotros tenemos un servidor que está pues en donde esté, ¿no? En la sede central de la empresa, por ejemplo, que ese servidor
contiene una base de datos con un montón de información. Entonces los distintos participantes de la red, ¿no? En este caso, por ejemplo, los distintos ordenadores, se conectan a ese servidor y le hacen peticiones de información. Pues oye, dime cuánto dinero tiene este usuario, dime qué transacciones han llevado a cabo en las últimas 24 horas, por ejemplo. Pero al final la información está únicamente en un servidor, ¿no? O en unos pocos servidores. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas más sencillas es que al final es bastante eficiente, ¿no? Porque realmente todos los ordenadores pues se conectan al mismo sitio, saben que quién tiene la información, se la descargan y esto, bueno, no tiene más misterio, ¿no? Es bastante sencillo. Sin embargo, la gran desventaja que tiene es que es poco seguro. Es decir, si yo consigo hackear este servidor y borro la información o modifico los registros en mi propio beneficio, o lo que haga, pues al final puedo montar un Cristo bastante grande, ¿no? Sin embargo, con el Distributed Ledger tenemos algo completamente diferente. En este caso tenemos una red de ordenadores que no se conectan a un servidor, sino que cada uno de estos ordenadores tiene una copia idéntica de la base de datos, ¿no? Es decir, está replicada. Por eso digo que realmente esto es ineficiente, porque al final estamos guardando la misma información en muchos sitios distintos. Pero claro, la gracia aquí está en que si por ejemplo un ordenador cae, o yo consigo hackear este ordenador justo, el de aquí a la izquierda, y consigo modificar la base de datos, realmente esto se podrá detectar y corregir, ya que se podrá comprobar que realmente esto es algo que no ha ocurrido en el resto de ordenadores. La única forma de poder hackear una red blockchain es con los famosos ataques del 51%, de los que ya hablaremos más adelante, pero en definitiva, así ya os voy introduciendo, la única forma de hackearlo es conseguir la mayoría absoluta o el control sobre la mayoría absoluta de todos los participantes de la red, y esto en los tiempos que corren a día de hoy es computacionalmente, no voy a decir imposible, pero bueno, podemos decir que sí, ¿no? Que es muy costoso tanto a nivel computacional como a nivel económico, entonces que ya no te merece la pena, ¿no? No existe prácticamente ninguna entidad, salvo contando alguna gran empresa que tenga las capacidades para poder hacer esto, y además siendo una gran empresa, pues por ejemplo Google, ¿no? Que tiene una capacidad computacional gigante, no tiene ningún tipo de interés comercial que puedan ponerse a hackear Ethereum, por ejemplo, ¿no? Con todo su poder de computación. Además perderían muchísimo dinero en esta operación. De ahí pues viene un poco la resistencia, ¿no? Y la seguridad que nos confiere el mundo de los Distributed Ledger y de la blockchain. Bien, en criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, que lo pongo aquí en modo ejemplo, en el Ledger se registra cada operación que realizan sus usuarios. De hecho, Bitcoin, que es una red peer-to-peer de envío y, bueno, en general intercambios económicos, realmente en el Ledger, ¿no? En el fichero o en esa base de datos que está distribuida en todos los nodos de la red, realmente lo que pone es: este usuario ha enviado esta cantidad de Bitcoin a este otro usuario. Y así, pues, vamos teniendo una especie de lista, ¿no? En otras blockchains más complejas, las transacciones pueden tener otro tipo de información, pero en definitiva es algo similar, ¿no? Realmente Bitcoin es una cadena de bloques que cada uno de los bloques contiene una serie de transacciones, es decir, un historial de cuánta cantidad de dinero se han ido enviando entre las distintas direcciones. De hecho, aquí ya tenemos que empezar a introducir un concepto, y es que, como hemos dicho, la blockchain es pública. Por tanto, tú puedes saber que una determinada dirección X ha enviado una determinada cantidad de Bitcoin a una determinada dirección Y. En principio, tú no deberías ser capaz de saber qué persona o qué empresa está detrás de esa dirección X. Pero, bueno, con otro tipo de análisis, por ejemplo, hay gente que lo comparte en Twitter o, bueno, intentando hackear alguna que otra cosilla ajena a lo que es la blockchain en sí, pero, pues, correos electrónicos, lo que sea, tú sí que podrías llegar a conocer quién es el que está realmente detrás de esa dirección blockchain y por tanto podría saber pues cuánto dinero está moviendo, cuánto dinero tiene, cuánto dinero deja de tener y ese tipo de cosas. De hecho, esta es una de las críticas que está teniendo el mundo de la blockchain a día de hoy y están empezando a surgir arquitecturas privadas, ¿no? Y confidenciales como por ejemplo Oasis Network, que no sé si lo recordáis, pero lo comentábamos en un vídeo anterior. Bueno, este registro, este historial que tiene, por ejemplo, Bitcoin, ocurre desde el bloque Génesis hasta la actualidad. El bloque Génesis es el primer bloque de una blockchain, bueno, recibe ese nombre, y podéis ver que es una cadena que va creciendo con el tiempo, ¿no? Parte en un momento, vamos a decir, en un T0, ¿no? Y a partir de ahí, pues a medida que se van generando transacciones, se van añadiendo bloques para ir conformando poco a poco la cadena. Y como digo, permite que cualquier persona pueda revisar públicamente las transacciones y operaciones realizadas en cada criptomoneda. Esto hace que las criptomonedas ofrezcan un alto nivel de transparencia y confiabilidad. Pero bueno, esto es una de las ventajas, pero la desventaja es justo lo que os comentaba, que en cierto sentido carecen de privacidad. Bien.
Como decía, Distributed Ledger y blockchain son conceptos que guardan muchas similitudes, pero realmente son completamente diferentes. Los Distributed Ledger básicamente son bases de datos distribuidas en las que se almacena información. Dichas características hacen que la utilización de estos Distributed Ledger sea muy interesante para la blockchain, pero no todos los Distributed Ledger son blockchain. Y además, no todos los Ledger tienen que ser descentralizados, y aquí ya estamos metiendo pues más conceptos. Cuando decimos que son distribuidos nos referimos a que están en X ordenadores, ¿no? Pueden ser desde, por ejemplo, yo que sé, 5 ordenadores a 100, a 1000 ordenadores o a los que sean. Pero cuando hablamos de descentralización no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que no exista ninguna entidad que tenga un nivel de prioridad por encima del resto. Un ejemplo de un Distributed Ledger que no es descentralizado, es decir, es centralizado, podrían ser los bancos. Todos los bancos, pues por ejemplo el Banco Santander, ¿no?, que es el principal banco de España, pues tiene distintos servidores y distintas oficinas por toda España, también las tiene por otros países y obviamente tiene pues un registro, una base de datos donde tiene pues apuntado todo el dinero que tienen sus clientes, todas las operaciones que van llevando a cabo, y esto está distribuido porque esto no es que esté en un ordenador concreto, está pues en muchos sitios, pero claro, aquí no está descentralizado porque todo esto lo controla el Santander, la gobernanza la ejerce el Santander y hacen con eso lo que quieran, es decir, aquí el Santander está por encima del resto de los nodos. De hecho, en este caso no es que esté por encima, sino que no hay ningún otro nodo, ¿no? Aquí el que manda es el Santander. Sin embargo, cuando hablamos de blockchain y hablamos de Distributed Ledger, hablamos de una tecnología descentralizada, es decir, en lugar de estar en muchos ordenadores y realmente una entidad controlarlos todos, aquí está en distintos ordenadores, pero todos y cada uno de los ordenadores tienen exactamente el mismo rango dentro de la red y no hay un ordenador que, vamos a decir, mande más que otro ordenador de la red. Bien, ¿qué importancia tienen los Distributed Ledger dentro del mundo de la blockchain? Bueno, pues como ya os podéis imaginar, bastante grande, ¿no? Al final es un poco lo que sentó los cimientos del mundo de las criptomonedas. Su carácter distribuido garantiza los altos niveles de seguridad de una arquitectura blockchain que en general son resistentes hasta los mal llamados ataques del 51%. Bien, vamos a explicar esto un poco. Digamos, como ya hemos dicho antes, que tenemos una red de miles de ordenadores distintos. Nosotros, para poder ganar el control de esta red, necesitaríamos tener mayoría absoluta o el control de la mayoría absoluta de estos ordenadores. Es decir, de ahí viene un poco el nombre del 51%, pero me refiero a que mal llamado 51% porque realmente lo que necesitas es el 50% más uno adicional. Es decir, en el caso de que haya 100 ordenadores en la red, pues sí que necesitas el 51% porque justo coincide. Pero si son, no sé, 1377 nodos en la red, no necesitas el 51% de esos nodos, sino justo la mitad y uno adicional. De esta forma sí que podrías engañar al resto de ordenadores de la red y decirles que el registro, ¿no?, el ledger que tienen ellos es incorrecto y el correcto es el que les estás enviando tú, que claro, como eres mayoría absoluta, pues se lo van a creer, ¿no?, porque tú vas a primar más sobre el consenso. Pero como decía, esto es algo computacionalmente muy difícil de hacer o imposible porque, bueno, el coste de llegar a hackear todos los, o sea, la mitad más uno de los ordenadores es muy grande. Además, bueno, tienes que hacerlo muy rápido porque no tienes mucho tiempo hasta que se resincroniza toda la red. Además, bueno, el coste a nivel de energía, a nivel de, bueno, muchas cosas es tan grande que, bueno, podemos asumir que en general las blockchains basadas en este tipo de consenso pues son, vamos a decir, 100% resistentes. Existen otras blockchains que, por ejemplo, no son nada descentralizadas, están muy centralizadas y por tanto sí que puedes hackear a, bueno, a unos pocos nodos, ¿no? Porque a lo mejor solo hay, no sé, 20 nodos que forman parte de la red. Entonces es mucho más fácil hackear pues en este caso 11 ordenadores que no hackear pues 2329 ordenadores que no sabes ni dónde están por todo el mundo o este tipo de cosas. Además, bueno, también hay algunas arquitecturas que son un poco más resistentes que esto, porque bueno, el mundo de la blockchain ha evolucionado mucho y en concreto comentar una que es Avalanche. Avalanche es una blockchain de capa 1, ya veremos qué es esto, que está ganando bastante popularidad a día de hoy, pero realmente los inicios de ese proyecto venían de un algoritmo de consenso que también se llama Avalanche, de avalancha, ¿no?
y bueno, básicamente alcanzan un mecanismo de consenso basado en propagación y sí que son más o menos resistentes al 80% de nodos civil, que es como se llama cuando un nodo está hackeado, ¿no? Es decir, para poder hackear Avalanche necesitarías hackear el 80% de los nodos de la red y no solo el 50% más 1. Pero bueno, esto ya son cosas un poco más complejas. En definitiva, se suele hablar de que, bueno, las blockchains son resistentes al 50 más 1% o a los ataques del 51%. Además, el carácter inmutable de los ledger y transparente facilita su utilidad dentro de una blockchain, pero al mismo tiempo el uso de criptografía asimétrica permite conseguir elevados niveles de seguridad para la información e identidad de los usuarios. A esto me refería con el tema de las direcciones, ¿no? Que en un principio tú no sabes, o sea, no te pone fulanito Fernández Rodríguez ha enviado tanto Bitcoin a otra persona, ¿no? No te sale así, te sale una dirección encriptada y demás. Entonces, en un principio esto podría ser seguro y privado, pero como ya he dicho, en la práctica, pues esto carece un poco de privacidad porque no es imposible conocer quiénes son las entidades o las personas que puedan estar detrás de algunas direcciones blockchain, dentro de la red blockchain. Bien, hecha esta pequeña introducción, ¿no?, a la tecnología que está detrás de la blockchain, vamos a entender bien cómo funciona, ¿no?, y por qué, o sea, dónde está realmente aquí la cadena de bloques, porque de momento hemos hablado de un registro de información, de una especie de base de datos, pero todavía no hemos hablado de una cadena. Bien. Todo parte de un libro contable basado en el Distributed Ledger Technology, como ya hemos comentado, donde queremos registrar todas las entradas y las salidas de dinero. Tenemos que entender que inicialmente la blockchain, que como todos sabéis, pues empezó con Bitcoin en 2009, bueno, realmente era una red peer-to-peer, ¿no?, de intercambios económicos. Luego ha evolucionado mucho, como ya comentaremos cuando hablemos de contratos inteligentes, pero en un primer momento tenemos que entender la blockchain como básicamente un dinero digital, ¿no?, que quería crear una criptomoneda que fuera un dinero digital y que pudiese permitir intercambios económicos, ¿no? Entonces, claro, aquí se nos plantean una serie de problemas, como por ejemplo que ese dinero esté seguro, que alguien que tenga, por ejemplo, un Bitcoin no pueda gastarlo dos veces, es decir, que si yo tengo un Bitcoin y compro algo, no pueda luego volver a utilizar ese Bitcoin para comprar otra cosa, sino que ese Bitcoin ya lo tengo que perder, y bueno, este tipo de cosas. Así que para ello se apoyaron pues en la tecnología de la cadena de bloques y en los Distributed Ledger Technology. Por tanto, bueno, el núcleo de todo esto básicamente es un historial donde vamos a apuntar todas las entradas y todas las salidas de dinero. Este libro mayor está formado por una cadena de bloques que contiene la información de todas las transacciones de la red. Al estar encadenados, permiten transferencias de datos que no necesitan ser verificadas por una tercera entidad. Ya aquí estamos hablando de encadenamiento, es decir, en el caso de la blockchain, todos y cada uno de los bloques que van apareciendo tienen una dependencia, que ahora diremos cuál es, del bloque anterior de la cadena. Es decir, no es que los bloques sean independientes, sino que para poder crear un bloque nuevo tenemos que conocer cierta información del bloque anterior y así todo el rato sucesivamente. Esto nos permite que las transacciones puedan ser validadas, ¿no?, que todo se produzca de forma correcta sin necesidad de que haya una tercera entidad, como un banco, como lo que sea, que tenga que estar pues ocupándose de verificar todas estas transacciones. Es decir, en este caso no necesitamos terceras entidades. Una vez se introduce nueva información en el registro global de transacciones, aparecen los elementos que han sido cambiados y añadidos de forma inmutable sin posibilidad de borrar dichos registros. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que cuando un bloque se añade a la cadena, es decir, supongamos que Bitcoin tuviera, no sé, 10 bloques, ¿no? Si nosotros añadimos el bloque número 11, automáticamente se añadirá en la copia de la cadena de bloques que tienen todos y cada uno de los nodos de la red de Bitcoin. En general, el funcionamiento de una cadena de bloques normal se puede dividir en 4 fases: registro de la transacción, obtención del consenso, vinculación de los bloques y compartición del libro mayor. Es decir, registro de una nueva transacción que ocurrió dentro de la red. Una vez que ha ocurrido, tenemos que sincronizar todos los ordenadores, ¿no?, todos los nodos que forman parte de la red para que todos estén de acuerdo que esa transacción ha ocurrido. Una vez que eso ocurre, vamos a añadirla a la cadena de bloques y una vez que ya está añadida vamos a distribuir ese estado actual, ¿no?, de la cadena, es decir, esa cadena con el nuevo bloque para que todos los ordenadores de la red tengan exactamente la misma copia. Bien, partiendo por el principio, ¿no?, el registro de la transacción, cada vez que se realiza una transacción se queda en el pool de transacciones. Obviamente
No vamos a añadir un nuevo bloque para cada transacción, sino que vamos a esperar que haya pues un determinado número de transacciones y las vamos a agrupar. Esto, como digo, ya son parámetros y cosas que dependen de las distintas blockchains. Pues en algunas blockchains permiten X número de transacciones por bloques, X cantidad de bytes, por ejemplo, en otras pues es otra. O sea, aquí ya pues son parámetros de diseño que obviamente pues pueden diferir, ¿no? Pero en general las transacciones se acumulan en una especie de pool, ¿no? Y cuando hay suficientes transacciones dentro del pool, se forma un nuevo bloque que es un candidato a ser el nuevo bloque de la cadena, ¿no? Los bloques de datos pueden incluir pues información como la siguiente: quién o quiénes participaron en la transacción, qué sucedió durante la transacción, cuándo se realizó dicha transacción, dónde se realizó, por qué se realizó, qué cantidad de activos se intercambió y, bueno, mucha información. Como digo, inicialmente todas estas transacciones tenían carácter pues de ser un historial de entradas y salidas de dinero, pero en blockchains más modernas, como por ejemplo la blockchain de Cardano, aquí ya podemos hablar de metadatos, de, bueno, un montón de información, ¿no? Como digo, esto pues puede ir difiriendo. Segundo punto, obtención del consenso. De hecho, este es el punto más complicado y donde realmente está la chicha, ¿no?, de la tecnología blockchain. La mayoría de los participantes de la red de la cadena de bloques distribuida deben de estar de acuerdo en que la transacción registrada es válida. Es decir, cuando nosotros vamos a proponer, ahora veremos por qué lo proponemos nosotros y no lo propone otra persona o lo que sea, pero en un principio, cuando se va a proponer un nuevo bloque para añadirlo a una nueva, o sea, a una cadena de bloques ya existente, necesitamos que la mayoría de los bloques estén de acuerdo en que ese bloque sea correcto y se vaya a añadir. Por eso decíamos que para poder hackear una blockchain necesitamos controlar el 50% más uno de los nodos. Así que si no se alcanza esta mayoría, ese bloque no va a ser añadido a la cadena de bloques. Según el tipo de red, las reglas sobre cómo alcanzar este consenso pueden cambiar. Pues esto es obvio y lo comentaremos más adelante. Bueno, aquí os he puesto una imagen de que todos los ordenadores tienen que pues estar de acuerdo, ¿no? Y por ello necesitamos un protocolo para alcanzar dicho consenso. Punto 3. Una vez que ya se ha alcanzado este consenso, necesitamos vincular lo que es el bloque al resto de la cadena. Como digo aquí, una vez los miembros de la red llegan al consenso, las transacciones en la cadena de bloques se escriben en bloques. Junto con las transacciones también se agrega una función hash criptográfica al bloque nuevo. La función hash es la cadena que va uniendo los bloques, es decir, es, digamos, la unión entre cada uno de los bloques. Si el contenido del bloque se modifica de forma maliciosa o no maliciosa, por ejemplo, puede ser que no sea malintencionado, sino que pueda ser un error, el valor de la función hash cambia, lo que proporciona una forma de detectar al resto de nodos de la red que se ha producido o se está intentando producir una manipulación de los datos. Por tanto, los bloques se vinculan con cadenas de forma segura y esto no se puede editar. Cada bloque adicional refuerza la verificación del bloque anterior y por tanto de toda la cadena de bloques. Y aquí, aunque lo tapa un poco mi cámara, nos vamos a detener porque aquí podemos entender muy bien cuál es un poco el funcionamiento, ¿no?, de la cadena de bloques, ¿no? Aquí podemos ver 3 bloques que están anidados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que funciona aquí? Bien, podemos, supongamos, ¿no?, que realmente la cadena por aquí a la izquierda estaría con, o sea, habría muchos más bloques, ¿no? Lo que pasa es que obviamente no vamos a poner infinitos, ¿no? Pero digamos que por aquí, por donde estáis viendo mi ratón, continuaría la cadena y realmente en un punto dentro de X bloques estaría el bloque génesis, ¿no?, que es el que hemos dicho que es el primero. Bien, entonces en este bloque nuevo que hemos generado, ¿qué es lo que metemos? Bueno, metemos transacciones, ¿no? Pues vamos a decir que en esta red blockchain que tenemos vamos a meter siempre 1000 transacciones por bloque. Vale, perfecto. Pues una vez que en el pool de transacciones hay 1000 transacciones, las ponemos ahí. Ponemos también el hash del bloque anterior. El hash realmente es una combinación alfanumérica, como por ejemplo, no sé, bueno, una secuencia de dígitos y de letras que habitualmente suele estar en código hexadecimal. Que básicamente es una función matemática que se ha calculado pues en base a una información. Es decir, tú tienes una información como entrada y utilizando un algoritmo que en el caso de Bitcoin, por ejemplo, se llama SHA-256, que de hecho está creado por la NSA americana. Hay otros muchos algoritmos de hash en el mundo, pero digamos que dada una entrada te generan un código que siempre tiene el mismo tamaño, ¿vale? Pues en el caso del SHA-256, pues como todos os imaginaréis, tiene 256 bits. Entonces, bueno, es una forma, ¿no?, digamos que es una firma de
de un conjunto de información. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes 1000 transacciones, con un hash de esas transacciones, pues tienes, digamos, toda la información resumida en 256 bits. La gracia aquí está en que yo tengo 1000 transacciones. Pues imaginemos que el hash es este. Si yo modifico una coma, es decir, si donde pone que en un momento se ha enviado 37.5 bitcoins, quito ese coma 5, no es que realmente de los 256 bits se me cambie uno. No, es que literalmente no va a coincidir ninguno. O sea, es completamente aleatorio. Aquí me está dando un poco de cosa meterme porque ya son conceptos muy complejos, ¿vale? Entonces tampoco tiene mucho sentido porque escapan realmente a lo que es el propósito de este vídeo. Si alguien quiere que explique un poco más sobre realmente cómo funciona un hash, dejármelo en los comentarios, y eso, si queréis, lo podemos comentar en el vídeo que he dicho que vamos a hacer respondiendo dudas, pero bueno, ya es algo bastante complejo, ¿no? Pero bueno, digamos que es una especie de firma, ¿no? De resumen, vamos a decir, de lo que hay en una cantidad de información. Entonces, como digo, pues nosotros tenemos una serie de transacciones, hemos dicho que eran 1000 transacciones, tenemos el hash del bloque anterior y con toda esa información, realmente esto es muy sencillo. Hay otro tipo de cosas, por ejemplo en Bitcoin también hay un extra de seguridad, ¿no? Un target de seguridad que tiene que ver con los halving y todo este tipo de cosas, pero bueno, digamos que tenemos X información que contiene un resumen de la información del bloque anterior y esa información la volvemos a cifrar con un hash, ¿vale? Y ese hash es este que pone block hash, que a su vez va a ser el previous hash del siguiente bloque y así continuamente. Es decir, podéis ver cómo van todo el rato anidados. Por tanto, realmente, si nosotros vamos añadiendo bloques a la cadena, estamos asegurando los bloques anteriores, porque para ir deshaciendo toda la cadena tendríamos que ir hackeando todos y cada uno de los bloques, porque si nosotros, no sé, cogiésemos y hackeásemos este bloque y modificásemos las transacciones que hay aquí, cambiaría automáticamente el previous hash, por tanto cambiaría el hash que está aquí metido, por tanto a su vez cambiaría el hash que está así metido y así todo el rato. Por tanto sería muy fácil para todos los nodos de la cadena distribuida detectar que alguien ha intentado pues colársela, ¿no? Y ha intentado cambiar algo que ya ha quedado registrado. Bien, y una vez que ya hemos añadido un nuevo bloque a la cadena, pues básicamente aquí, muy sencillito, ¿no? Puedes ver esta diapositiva, el sistema distribuye la última copia, ¿no? El estado actual que hay ahora mismo de la cadena de bloques, pues a todos los participantes, ¿no? A todos los nodos de la red. Y aquí tenemos pues un pequeño resumen que dice cómo una transacción se añade a una blockchain, en este caso en Bitcoin, ¿no? Y bueno, lo he sacado de internet y vamos a comentarlo. Bueno, una transacción debe ser autenticada, ¿no? Una transacción nueva llega a la red, entonces un bloque que representa esta transacción es creado. Realmente esto ya os he dicho que no es exactamente así, ya que no hay una transacción por cada bloque, sino que en cada bloque hay bastantes transacciones, pero simplificándolo bastante vamos a asumir que, bueno, una sola transacción genera un bloque que, bueno, se ha creado, ¿no? Para dicha transacción. Entonces aquí lo que ocurre es que el bloque se envía a cada nodo, a cada participante de la red. ¿Y quién lo envía? Bueno, pues lo envía el bloque que ha sido el nodo que o ha sido designado para generar el bloque o ha conseguido generar el bloque. Esto es un poco raro, pero justo lo vamos a comentar en el siguiente punto cuando hablemos de consenso. El caso es que alguien, digamos, un nodo ha generado el bloque. Entonces ese nodo lo que hace es enviar el bloque a todos los ordenadores, a todos los nodos de la red. En él, los nodos validan y comprueban que efectivamente la transacción es correcta, es decir, pues por ejemplo que se ha enviado un dinero que no está duplicado, todo este tipo de historias, y los nodos reciben una recompensa. Esto es algo que justo está tapando mi cámara. Reciben una recompensa por participar de la seguridad de la red, es decir, por la labor que han hecho. En este caso, el nodo que ha propuesto un bloque que efectivamente después era correcto, pues recibe una pequeña cantidad de bitcoins. O de cualquier criptomoneda por haber hecho su trabajo bien, ¿no? De hecho, ahí es donde está el incentivo. El bloque se añade a la cadena existente y la actualización, ¿no? El estado actual de la cadena pues se distribuye de nuevo por todos los ordenadores para, bueno, que todos tengan una copia exacta de la cadena de bloques. Bien.
Dicho esto, que ya hemos entendido más o menos cómo funciona una red blockchain, vamos a lo difícil, ¿no? A cómo realmente conseguimos que todos los ordenadores estén de acuerdo, ¿no? Hemos hablado de sí, de generar bloques, de no sé qué, qué tal, ya sabemos más o menos cómo van encadenados los bloques, pero aquí realmente por qué los ordenadores, que en principio están por todo el mundo, deciden ponerse de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, sin confianza, ¿no? Que es lo que hemos dicho, es decir, un ordenador no tiene por qué asumir que otro ordenador le está diciendo la verdad, sino que puede pensar que él está intentando mentir. Bien, existen muchos métodos a día de hoy para conseguir que los nodos miembros de una red blockchain alcancen el consenso sobre el estado actual de la misma, pero los más importantes son dos, ¿no? Son la prueba de trabajo, el proof of work, o la prueba de participación, el proof of stake. Realmente hay más tipos de pruebas de mecanismos de consenso, como por ejemplo el Proof of History de Solana, que es el primero que me ha venido a la cabeza. Pero además no solo eso, sino que de estos dos tipos, que son los mayoritarios, a su vez también existen distintas versiones, ¿no? Pues por ejemplo del Proof of Stake, pues está el Proof of Stake delegado, el Proof of Stake nominativo, bueno, hay distintos, ¿no? Que al final parten de lo mismo, pero luego le van añadiendo pues distintas mejoras. Pero bueno, digamos que estos son los dos más populares y son los que vamos a entender porque, bueno, aunque luego existan diferentes versiones, realmente todas más o menos parten de lo mismo. Bien, empezando por la prueba de trabajo, por el Proof of Work, que es un poco el que antes era más importante, aunque está empezando a perder peso a día de hoy, es un algoritmo que tiene como objetivo desincentivar y dificultar comportamientos indeseados o maliciosos dentro de una red blockchain. ¿Cómo que desincentivar? Bueno, quiere, digamos, es un algoritmo que lo que dice es, vale, el coste que tú vas a tener que en el que tú vas a tener que incurrir para hackear la red o para intentar hackear la red es tan alto que como no lo hagas bien, es decir, como no tengas un comportamiento correcto, es decir, si tú tienes un comportamiento malicioso te vamos a expulsar, pero el coste que tú has incurrido en intentar hacer eso ya es alto, por tanto no te compensa. La única forma de que te compensaría, ¿no?, hacer ese coste es de que realmente lo que tú hagas sea correcto, ayudes a la red y por tanto recibas una recompensa, porque si tu comportamiento es malicioso y no recibes esa recompensa vas a perder dinero, y en esta vida nadie quiere perder dinero. Entonces requiere que los miembros de la red lleven a cabo una tarea con un cierto coste, un coste computacional, que pueda ser verificado por parte de la red. La clave de todo esto es que este trabajo, ¿no?, esta tarea debe ser asimétrica, es decir, debe ser muy difícil de hacer, pero muy fácil de verificar. Es decir, tiene que ser algo que los ordenadores les cueste mucho hacer, pero que a su vez pueda ser verificado, es decir, que todos los demás ordenadores puedan verificar muy fácilmente que el trabajo realizado por uno de ellos en concreto es correcto, ¿no? Bueno, este concepto realmente se basa en algo que inventaron en 1993 Moni Naor y Cynthia Dwork, que son dos informáticos y científicos muy relevantes del campo. Os lo he puesto ahí a modo de un poco de curiosidad. Y en general podemos dividir el funcionamiento de un sistema basado en prueba de trabajo en 4 etapas distintas. La primera etapa, el nodo se conecta a la red y en ese momento la red le asigna una tarea computacionalmente muy costosa. Esta tarea debe ser resuelta para poder recibir un incentivo económico. Cuando hablamos de computacionalmente costoso nos referimos a que, en primer lugar, es una tarea que computacionalmente se necesita tanto cálculo que no la vas a poder hacer con un ordenador normal, sino que necesitarás pues un ordenador muy bueno, con unas características, unos componentes muy buenos, o ni siquiera eso, sino que necesitarás pues algún tipo de máquina que sea específicamente diseñada para esto, una máquina costosa, y además pues el coste que vas a tener que incurrir va a ser también bastante alto a nivel de, por ejemplo, el coste de la energía y de todo este tipo de cosas. Por tanto, nadie en principio querría incurrir en todos esos costes si no va a intentar conseguir este incentivo económico. Segunda etapa. El nodo comienza a resolver esta tarea que le ha propuesto la red, lo que conlleva mucha potencia de computación. A este proceso es al que se le conoce como minería, ¿no? Por eso habéis visto lo de, bueno, los mineros blockchain y todo este tipo de historias, ¿no? Tercera etapa. Cuando el nodo consigue resolver la tarea, la comparte con la red, con el resto de nodos de la red, para su posterior verificación. Si la red verifica que la solución a esta tarea es correcta, brinda acceso al nodo a los recursos de la red. En el caso concreto de la blockchain, le da la posibilidad de poder añadir un nuevo bloque. En caso de ser erróneo, no podrá acceder a los recursos de la red y, por tanto, digamos que habrá trabajado y habrá pagado un coste a cambio de absolutamente nada.
Y la cuarta etapa es que tras la confirmación de que el nodo ha resuelto la tarea de forma correcta, este recibe una ganancia, un incentivo económico como recompensa por haber realizado el trabajo de forma correcta. Dicho esto, que bueno, creo que se ha entendido bastante bien cómo funciona la prueba de trabajo, vamos a particularizarla al caso concreto, ¿no?, de la red blockchain. Bien, en el caso concreto de la blockchain, los mineros, todos los nodos que forman parte de la red, compiten para resolver un rompecabezas, un puzzle, que les permita formar un nuevo bloque y confirmar las transacciones. ¿Por qué decimos que compiten? Bueno, pues porque al final necesitan todos obtener una solución, que ahora os contaré cuál es esa solución, y el primero que la obtenga, y que la obtenga de forma correcta, será el que reciba ese incentivo, es decir, en este caso, pues esa X cantidad en Bitcoin. Por tanto, todos quieren ser el primero y todos quieren hacerlo bien para poder, como digo, recibir ese incentivo. La complejidad, lo difícil que sea este rompecabezas, depende de la cantidad de usuarios de la red, de la potencia de cálculo y de la carga de la red. Esto es lo que comentaba del halving de Bitcoin. Cada X tiempo se pone más difícil, ¿no? Se hace más difícil conseguir solucionar este puzzle. En concreto, los nodos compiten por fuerza bruta para conocer el hash del nuevo bloque que se va a añadir a la cadena. Cuando en informática hablamos de fuerza bruta, hablamos de encontrar la solución a algo probando todas las posibilidades. Es decir, nosotros, es como, imagínate que yo quiero resolver o quiero, conseguir, por ejemplo, vuestro PIN del banco, ¿no? Bien, un PIN de una cuenta del banco son 4 números, es decir, hay 10.000 posibilidades distintas porque son del 0 al 9 y hay 4 huecos, ¿no? Entonces, la fuerza bruta en este caso sería pues ir probando todos hasta llegar al correcto. Es decir, pues empiezas 0000, 0001, 0002, 0003 y así todo el rato. Y aquí la gracia está en que tienen que hacerlo muy rápido porque, como digo, el que consiga acertar el pin primero pues es el que se lleva la recompensa. Así que por eso decimos que compiten. Ese hash del nuevo bloque es justo, y me vais a permitir que eche para atrás esto que estaréis viendo por aquí. Esta información, que era un resumen de la mezcla entre el historial de transacciones que se quiere añadir más el hash del bloque anterior, se necesita saber por fuerza bruta, ¿vale? O sea, se conoce de esa forma. Entonces, el nodo que consigue averiguar este hash recibe criptomonedas, que en general son criptomonedas de recién acuñación, es decir, criptomonedas que se acaban de crear como recompensa por ello. Esto desincentiva por completo comportamientos maliciosos. ¿Por qué? Pues porque al final hash correcto solo hay uno, y esto se puede verificar de forma muy fácil porque tú, una vez que conoces el hash de algo, puedes verificar que es correcto y que resume la información del bloque anterior. Es decir, es algo muy difícil de conocer, pero que una vez que lo conoces es muy fácil conseguir saber si es correcto o no. Por tanto, aquí no hay ningún tipo de interés de nadie, porque el coste de ir por fuerza bruta comprobando todo para que luego llegues a un hash que no sea el correcto y el resto de nodos digan que tu bloque es incorrecto, pues al final has gastado mucho tiempo y mucho dinero y mucha computación en algo que no te ha servido para nada. Por tanto, los nodos compiten por conseguir ellos ser los que han encontrado el hash. Además, también hay un incentivo de velocidad, es decir, si los nodos, el resto de nodos de la red tienen el incentivo de una vez que les llega una propuesta de hash y comprueban que es correcto, tienen el incentivo de votar que sí que es correcto, porque así ese bloque se añadirá a la cadena y pasarán a crear o intentar crear un nuevo bloque que les da la posibilidad a ellos de ser ellos los que lo generan y por tanto ser ellos los que reciben el incentivo económico. Porque alguien a lo mejor está pensando, vale, ¿y por qué un nodo que justo no es él el que ha conseguido el hash va a votar que sí, que ese bloque es correcto, y no va, pues por joder, a decir que ese bloque no es correcto, no es el correcto? Pues justo por lo que os acabo de comentar, porque cuanto más rápido se vayan solucionando todos estos temas, más probabilidades hay de que él pueda llegar a ser el que genera el nuevo bloque y por tanto el que recibe el incentivo económico. Además que, bueno, realmente esto que os digo, el hecho de que un solo nodo de la red vote que no es el correcto, da igual, porque una vez que la mayoría absoluta de ellos votan que sí que es el correcto, ya da igual lo que voten todos los demás. Por tanto, tú necesitarías hackear la mayoría absoluta de todos ellos y votar que en contra de un bloque, y eso ya habíamos comentado que no es para nada eficiente y es muy muy difícil. Y bueno, aquí os he puesto una imagen de muchos rigs de minería para que veáis que realmente conseguir minar un Bitcoin es algo muy complejo. O sea, hay gente que
tiene todas estas máquinas, ¿no? Hay empresas que se dedican, y todo esto está 24/7 pensando y haciendo cálculos a altísima velocidad, y realmente a lo mejor no consiguen ni siquiera minar un solo bloque. Y es justo lo que os comento aquí. Como la recompensa solo la recibe el minero que ha minado el bloque, y esto es algo poco probable porque al final son muchos mineros que hay por todo el mundo, miles de ellos, y tú tienes que competir con ellos, y claro, hay gente que está utilizando máquinas muy potentes. Entonces, el hecho de que seas tú el que lo mine es algo poco probable. Entonces, la solución que han llegado a los mineros es que se agrupan en pools de minería, es decir, tú lo que haces es, en vez de minar tú por ti solo, que realmente sí que lo puedes hacer, lo que haces es formas un grupo de mineros en los cuales vosotros vais compitiendo, pero os repartís las recompensas. Es decir, si tú tienes, vamos a decir que tú eres capaz de, tienes X capacidad de computación, alguien tiene 2X, es decir, tiene el doble de capacidad de computación que tú, alguien tiene la mitad de X, alguien tiene 4 veces X, todos esos os agrupáis y tenéis un pool de minería. Entonces lo que hacéis es, cuando alguno de los miembros de la red de vuestro grupo consiga minar un bloque y reciba una recompensa, esta recompensa se repartirá de forma proporcional a la capacidad de computación que hayáis aportado al grupo, ¿no? De esta forma, pues al final tú no tienes que minar un bloque para poder ganar algo, o sea, una cantidad de Bitcoin, pero a cambio lo que te ocurre es que si justo eres tú el que consigues minar un bloque, no te vas a quedar íntegramente la recompensa, sino que te vas a quedar solo una parte, ¿no? Entonces, bueno, te garantiza que vas a ganar, vas a ser más constante ganando dinero, pero el problema está en que, bueno, pierdes esa capacidad de ganar mucho dinero en caso de tener la suerte de ser el que has conseguido el hash de un nuevo bloque, ¿no? Bien. Y esto, la prueba de trabajo, ¿no? Realmente ha sido el mecanismo de consenso dominante en los últimos años, ¿no? Es el que tiene Bitcoin, es el que tiene hasta ahora Ethereum, es el que tiene, bueno, Litecoin y todas las blockchains iniciales. Sin embargo, es un mecanismo de consenso que tiene muchas críticas. La primera de ellas es que, bueno, es poco responsable con el medio ambiente, y ya sabéis cómo están las cosas con este tema últimamente. Entonces, bueno, ha recibido muchas críticas, ya que hay muchas máquinas gastando mucha energía, para nada, ¿no? Porque realmente aquí la gracia está en que si tú has estado haciendo hash por fuerza bruta, muchísimos, miles, millones de ellos por segundo, y no has conseguido nada, realmente has trabajado para nada, y por tanto toda esa energía que has gastado ha sido, pues como digo, para nada. Y esto ha recibido muchas críticas, además que no es inteligente, ya que muchos ordenadores que se podrían dedicar a otras muchas cosas en el mundo se están gastando en esto. Así que todas estas críticas han hecho que aparezcan otro tipo de mecanismos de consenso, y el grupo de ellos más importantes son los mecanismos basados en prueba de participación o proof of stake, que es como se llaman en inglés. En este caso, los nodos no reciben el nombre de mineros, sino que reciben el nombre de validadores. La decisión sobre qué nodo validador debe validar un bloque se hace de forma aleatoria, pero dando más probabilidad a quienes cumplen una serie de criterios. Es decir, en este caso, el candidato a generar un bloque no es el nodo que en este caso, el minero que ha conseguido el hash del bloque, sino que es un nodo que se selecciona de todos los nodos que haya, de todos los validadores, es uno que se selecciona de forma aleatoria, pero no 100% aleatoria, sino pseudo aleatoria, ya que se da más probabilidad a quienes cumplen una serie de criterios. Estos criterios son, en primer lugar, la cantidad de dinero apostada, y en segundo lugar, los más típicos, puede haber más, el tiempo que llevan formando parte de la red. Bien, porque esto imagino que no lo habréis entendido, ¿no? Para tú formar parte del conjunto de validadores de una red blockchain que utilice prueba de participación, tienes que poner, ¿no? Digamos, como garantía, tienes que aportar una cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero es muy grande y ahora veremos cómo se soluciona esto. ¿Y qué ocurre? Que tú, imaginemos, vamos a ponerlo en euros, pero o vamos a ponerlo en Cardano mejor, ¿no? En tokens ADA. Bien, supongamos, esto me lo voy a inventar porque no es exactamente, o sea, estas cifras no son reales, pero imaginemos que tú, para poder formar parte del sistema, ¿no? de los validadores de Cardano, tienes que poner como garantía 1 millón de tokens ADA. Ese millón de tokens ADA se queda bloqueado si tú no lo puedes tocar, ¿vale? Es unos tokens que tú tenías y que durante un tiempo, entre comillas, vas a dejar de tener. Entonces, cuando tú los aportas como garantía y los pierdes, ya pasas a formar parte de un grupo validador. Esto significa que si te seleccionan a ti como validador, vas a poder añadir un nuevo bloque a la cadena.
Si este bloque, el resto de nodos deciden, la mayoría de ellos, que es un bloque correcto, se añadirá a la cadena de bloques y tú vas a ganar una recompensa en tokens ADA. Pero esta recompensa va a ser muy pequeña, va a ser, por ejemplo, de, no sé, 5 tokens ADA. Pero tú habíamos dicho que habías puesto 1.000.000. ¿Qué ocurre? Que si tú intentas colarles un bloque que sea erróneo, te van a quitar una parte o la totalidad de tu dinero. Es decir, a lo mejor, por hacerte el gracioso, vas a perder, por haber intentado meter un bloque erróneo, que en caso de ser correcto te habrían dado 5 tokens ADA, tú, por tonto, como digo, has perdido 1.000.000 de tokens. Por tanto, esto nadie con una inteligencia... bueno, con inteligencia no lo haría, ¿no? Porque al final no te compensa el dinero que has perdido, pues por hacer la gracia es bastante grande. Además que realmente tampoco habrías conseguido nada, porque como el resto de nodos han detectado que tú eres el malicioso, pues has perdido el dinero, pero ni siquiera has conseguido hackear y meter error dentro de la cadena de bloques. Por eso decimos que en este caso la selección probabilística esta, que aleatoria, que hemos dicho que se realiza siempre de forma que aquellos que han comprometido como garantía más cantidad de tokens de esa criptomoneda en concreto tienen más probabilidades de que les toquen, y también aquellos que llevan más tiempo dentro del sistema tienen más probabilidades de que les toque. Imaginemos que hay alguien que lleva, un validador que lleva 3 años dentro de la red y ha estado 3 años proponiendo bloques y nunca ha propuesto uno que sea erróneo, pues obviamente la confianza depositada sobre él va a ser mayor que, por ejemplo, un validador nuevo que se acaba de conectar a la red, ¿no? Al sistema. Una vez seleccionado pues un nodo validador en concreto de forma aleatoria, este nodo podrá validar transacciones y crear nuevos bloques, ¿no? Es el candidato a proponer un nuevo bloque. Este prueba de participación es un proceso mucho más sencillo y mucho más respetuoso con el medio ambiente que el Proof of Work. Es decir, en este caso realmente no tenemos que hacer grandes costes computacionales, no necesitamos una gran máquina. De hecho, tú realmente lo podrías hacer con un teléfono móvil o con cualquier cosa y no tiene los problemas que tiene el Proof of Work. La primera criptomoneda en utilizar un sistema así fue Peercoin en el año 2012, pero bueno, es una criptomoneda que a día de hoy me parece que ni siquiera está en el top 700 con mayor market cap, es decir, fue la primera, pero a día de hoy no tiene relevancia. Pero sí, bueno, tecnologías como por ejemplo Cardano, que está entre las mayores, o sea, entre las que más market cap tienen del mercado, pues utilizan Proof of Stake. Y de hecho sabéis que en los próximos meses Ethereum, que a día de hoy es Proof of Work y lleva muchos años siendo Proof of Work, va a pasar a ser Proof of Stake. Cuando un validador no cumple su cometido correctamente, es decir, cuando un nodo que ha sido seleccionado como candidato a proponer un nuevo bloque intenta colársela al sistema o tiene comportamientos maliciosos, es decir, aquí puede ser tanto que él intencionadamente quiera tener un comportamiento malo o que cometa un error por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pierde la participación, como hemos dicho, y es expulsado de la red. Esto al final puede cambiar dependiendo de la arquitectura, es decir, puede haber una blockchain que a la que cometes un error te expulsan y pierdes toda tu participación, puede haber una en la que te expulsan pero solo pierdes la mitad de tu participación, puede haber otra que tienes que cometer, por ejemplo, 3 errores para que te expulsen. O sea, realmente esto es un parámetro de diseño, ¿no? Aquí estamos comentando un poco las características globales. Al igual que en el caso de los mineros, los validadores reciben incentivos económicos por generar nuevos bloques para la cadena. Esto es algo que hemos comentado. Pero justo me queda por comentar esto último. Realmente los usuarios normales no son validadores, porque al final, para un poco poner más difícil que alguien quiera o quiera tener un comportamiento malicioso, lo que hacen las blockchains es, vale, vamos a poner que para poder ser validador la cantidad de dinero aportada tenga que ser muy alta. Por tanto, al final, un usuario normal que pueda tener un comportamiento malicioso no va a poder entrar al sistema, y en general los que sí que puedan entrar al sistema es gente que tiene mucho dinero, típicamente empresas, y que, bueno, en principio es más raro, ¿no?, que puedan querer liártela. Entonces lo que ocurre aquí es que como nosotros no podemos llegar a esa cantidad de dinero, lo que hacemos es agruparnos, igual que hacían más o menos los mineros que se agrupan en pools de minería, pues aquí nosotros también nos agrupamos en pools y nos conectamos de alguna forma a un validador. Es decir, digamos que yo tengo un nodo validador en la red de Cardano, entonces lo que puedo hacer es, vale, para yo aumentar mi garantía, es decir, para aumentar la cantidad de dinero que yo tengo dentro de la red, y que de esta forma, al tener yo más dinero comprometido, sea más probable que me toque a mí proponer un nuevo bloque y por tanto será más probable que yo gane dinero con esto, lo que voy a hacer es permitir que otras personas me presten a mi dinero, y a cambio les voy a dar una parte de lo que a mí me den en caso de validar nuevos bloques. Por tanto, a eso es lo que llamamos delegadores, es decir, delegadores son las personas que ceden su dinero a un validador para que él lo utilice para validar transacciones
y después obtengan una parte, ¿no?, de recompensa, porque obviamente el validador se va a quedar con una comisión. Bien, más o menos con esto ya hemos entendido un poco lo que es los mecanismos de consenso, y vamos a pasar a algo muy interesante como son los contratos inteligentes, ya que, bueno, hasta ahora no hemos estado comentando un poco blockchains o tecnología blockchain, pero que está basada sobre todo en temas de intercambios económicos, ¿no? Como decíamos, para Bitcoin. Sin embargo, con la llegada de Ethereum y todas las blockchains que han llegado a día de hoy, realmente la blockchain no se detiene ahí, sino que permite hacer muchas más cosas. Y para ello tenemos que hablar sí o sí del concepto de contrato inteligente. Como podéis ver ahí, un contrato inteligente o smart contract, que es como habitualmente se suele llamar, es un programa informático que facilita, asegura y ejecuta una serie de acuerdos y condiciones previamente grabadas, ¿no?, que han sido registradas entre dos o más partes. Los contratos inteligentes viven o residen dentro de un sistema que no está controlado por ninguna de las partes involucradas, es decir, un sistema descentralizado que es una red blockchain. Esto no significa que un contrato inteligente no pueda estar en otro sitio, es decir, un contrato inteligente no es algo que exclusivamente esté ligado al concepto blockchain, pero típicamente sí, porque es ahí donde pueden, digamos, aportar el máximo de su potencial. Y el hecho de estar dentro de una blockchain y de que ninguna parte, ¿no?, ningún actor de la red tenga más poder que otra, hace que los contratos inteligentes, una vez se han alojado ahí, no puedan ser hackeados o modificados malintencionadamente. Es decir, imaginemos que entre dos personas o dos entidades firman o registran este smart contract. Claro, ahí ya no hay temas legales como sí que puede haber con los contratos tradicionales o que te hagan una liada. No, aquí ya ha quedado grabado y eso ya ninguno de los dos actores puede modificarlo y puede hacer nada. Y además, no solo eso, sino que encima se ejecutan automáticamente. Es decir, cuando se cumplen las condiciones que han sido previamente fijadas en el contrato, se ejecuta y, bueno, da resultado. Es decir, imaginemos que un contrato inteligente que me ha venido ahora a la cabeza, que puede ser un contrato inteligente de un DEX, de un exchange descentralizado normal dentro de una blockchain. Puede ser, por ejemplo, una orden de compra, es decir, en caso de que Bitcoin llegue a $28.000, yo se lo voy a vender a esta otra persona. Bien, pues esto es algo que una vez que queda registrado en el contrato inteligente ya no hay vuelta atrás. Es decir, en cuanto Bitcoin llegue exactamente a $28.000, yo voy a perder ese Bitcoin y a cambio voy a recibir $28.000, ¿no? O 28.000 USDTs o lo que narices hayamos puesto en las condiciones del contrato. Es decir, se va a ejecutar automáticamente sin que nosotros no podamos hacer nada por impedirlo. Muy resumido, un contrato inteligente funciona como una sentencia if-else, ¿no? Sí, entonces. Esto, aquellos que seáis informáticos sabréis lo que es. Pero básicamente, en resumidas cuentas, un contrato inteligente son una serie de condiciones que se han fijado y que una vez que se cumplen todas ellas, se produce un resultado, ¿no? Es decir, si se cumplen estas condiciones, se hace algo que sea, pues, dependiendo del tipo de contrato, pues serán unas cosas u otras, ¿no? Y bueno, aquí, como podéis ver, son una evolución de los contratos tradicionales. Bueno, aquí básicamente os he puesto un diagramita, ¿no?, para que lo entendáis. Aquí pone device 1, device 2. Básicamente son dos actores, dos personas, dos entidades. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, las que sean, ¿no? Realmente. No es que los contratos inteligentes tengan que ser solo de dos partes. Bueno, pues pueden participar del contrato inteligente. Esto genera una serie de transacciones de información, que aquí ya estamos hablando de transacciones de datos y no necesariamente transacciones económicas como ocurría en Bitcoin y en otras blockchains similares. Y esto luego queda registrado dentro de una cadena de bloques y, por tanto, como ya hemos dicho, pues es inmutable. Bien, los contratos inteligentes permiten la creación de un gran número de servicios, aplicaciones y protocolos financieros, porque hasta ahora nosotros con Bitcoin solo podíamos tener, pues, una especie de dinero digital y yo te lo enviaba a ti, tú me lo enviabas a mí, pero bueno, tampoco era muy diferente a los euros, ¿no? O al dinero que tenemos a día de hoy. La única gracia es que realmente no necesita un tercer intermediario y, por tanto, pues, por ejemplo, aquellos que seáis de Argentina sabréis, pues, lo que puede hacer un intermediario, ¿no? Un corralito, ¿no?, que te pueden hacer, o este tipo de cosas. Aquí no, aquí el Bitcoin siempre va a estar ahí, siempre va a ser tuyo y nadie va a poder hacer nada con él, ¿no? No te van a poder, por ejemplo, decir que no lo vas a poder sacar, como sí que te podría hacer un banco. Con Bitcoin eso no pasa y, de hecho, esa es la gracia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de llevarlo al siguiente nivel, porque al permitir contratos inteligentes y al permitir que haya transacciones de información, podemos implementar, pues, una serie de servicios que pueden ser los típicos servicios que ofrecen los bancos, como os he puesto aquí: plataformas de seguros, plataformas de préstamos, activos sintéticos. Es decir, podemos, por ejemplo, invertir en
acciones, podemos tener exchanges descentralizados, podemos tener un montón de servicios financieros, todos los que se os ocurran, que al final son reglas que han estado, o sea, que se registran en un contrato inteligente, y esto se guarda en una blockchain y, bueno, es la forma de funcionar, ¿no? Por ejemplo, me voy a fijar, cuando digo inversión en activos sintéticos, bien, digamos que nosotros queremos invertir en bolsa, pero queremos, es decir, yo quiero comprar una acción de Apple, pero la quiero comprar con Bitcoin, porque me da a mí la gana. Bueno, pues ya existen protocolos que te permiten hacer esto. Entonces tú lo que tienes es un contrato inteligente que está vigilando el precio de Apple, ¿no? Que creo que es la que he dicho. Entonces a ti te va a permitir que si aportas una cantidad de Bitcoin, pues te van a dar una especie de réplica sintética de una acción de Apple. Aquí ya también tenemos que meter más actores, ¿no? Porque obviamente esa copia de Apple tiene que ser de algún sitio. Es decir, todo eso es algo que ha creado alguien para, bueno, aportando liquidez y aportando un montón de cosas que ya son temas un poco más complejos. Lo que sí que quería compartir con vosotros es el tema de los oráculos, porque al final, claro, un contrato inteligente que está dentro de una blockchain no tiene ni idea de, bueno, de lo que vale Apple, de lo que vale Bitcoin o de lo que vale lo que sea, ¿no? Para ello se necesita unos programas, ¿no? Que son empresas, son particulares, son software, ¿no? En general, que se llaman oráculos y que lo que hacen es cogen información del mundo real, como pueden ser precios de activos, como pueden ser eventos o resultados de eventos deportivos, como pueden ser temperaturas, como pueden ser cualquier información del mundo real, y lo que hacen es enviársela a la blockchain para que los contratos inteligentes puedan utilizarla para verificar si se cumplen una serie de condiciones o no. Aquí alguien, sobre todo los más avispados, os habréis dado cuenta que, claro, ¿qué pasa si el oráculo miente, no? Es decir, si un oráculo pues dice que el precio de Bitcoin es $14.000, pues eso haría que varios contratos inteligentes se ejecutasen automáticamente cuando realmente la cantidad, o sea, perdón, el valor de Bitcoin ahora no es $14.000. Bueno, existen muchas soluciones diferentes para ello, pero probablemente la más famosa de todas y la que utilizan en general la gran mayoría de blockchains se llama Chainlink, que la conoceréis algunos, que básicamente es una red descentralizada de oráculos. Es literalmente coger el concepto de la blockchain pero aplicarlo a los oráculos. Es decir, en este caso no vamos a usar un oráculo, sino que miles de oráculos van a estar diciendo cuánto vale Bitcoin ahora mismo exactamente, y a aquellos que den información correcta se les va a dar una recompensa, un incentivo, y a aquellos que intenten mentir al sistema pues se les va a expulsar, van a perder parte de la participación y todo este tipo de historias. Bien, bueno, aquí básicamente os he puesto un resumen, ¿no? Unos actores, ¿no? Los 2, 3, 5, 10 personas o entidades fijan una serie de condiciones que se registran en un contrato. Bien, una vez que estas condiciones se cumplen, es decir, por ejemplo, los eventos, aquí hay una bola de baloncesto, ¿no? Pues el resultado de un partido. Imaginemos que el contrato inteligente ha quedado registrado, es una apuesta deportiva y ha quedado registrado que yo, pues, si gana, yo que sé, los Ángeles Lakers, pues yo gano el doble de lo que ha apostado, ¿no? O lo que sea. Pues cuando esto ocurre, a través de un oráculo, el contrato inteligente lo sabe y se ejecuta automáticamente y, por ejemplo, a mí me da el doble de lo que yo había aportado. O, bueno, al final podéis ver que realmente las aplicaciones de esto son infinitas. Bien, ya estamos acabando con el vídeo de hoy, que la verdad os estoy soltando una buena brasa, y me quedan comentar simplemente dos cosas muy sencillitas. Esto realmente, bueno, ya hemos entendido muy bien cómo funciona realmente una cadena de bloques, pero vamos a pasar a lo que son un poco las arquitecturas, ¿no? Porque hemos hablado de lo que es una cadena de bloques, pero obviamente las cadenas de bloques no están ahí y ya está, ¿no? Forman parte de un ecosistema muy grande que nosotros en general dividimos en 3 capas, ¿no? Por eso hablamos pues de blockchains de capa 0, blockchains de capa 1, blockchains de capa 2, blockchains de capa 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, en general la capa 2 es un poco la infraestructura. Perdón, la capa 0, que se me va la olla, es un poco la infraestructura. Aquí estamos hablando de Polkadot, que la hemos analizado en el canal, de Cardano, que la hemos analizado en el canal, de Cosmos, de Avalanche, bueno, de distintas blockchains que básicamente aquí lo que nos están dando es bueno, una infraestructura para poder implementar una blockchain sobre ellas. Es decir, sobre estas capas 0 nosotros construimos lo que llamamos blockchains, típicamente que son pues Ethereum, Celo, Solana, Binance, bueno, serían muchos, ¿no? Entonces realmente estas blockchains se han apoyado pues en un, por ejemplo, un conjunto de herramientas que son las que han permitido crearlas, que pues puede ser el Cosmos SDK, puede ser el Substrate de Polkadot y pueden ser una serie de tecnologías.
A su vez, claro, estas blockchains están ahí, forman parte del ecosistema, pero muchas de ellas tienen problemas. Por ejemplo, ya que sale aquí la primera, Ethereum tiene problemas de escalabilidad. Todos sabemos que la velocidad de transacciones de Ethereum es bastante baja, todos sabemos que las comisiones cuando la red está saturada son elevadísimas y bueno, tiene una serie de problemas. Esto hace que existan una serie de distintas tecnologías, que es lo que conocemos capa 2, que en general están basadas en permitir aumentar la velocidad y la escalabilidad, ¿no? Mejorar estos problemas que, por ejemplo, tenía Ethereum, pues los permiten solucionar. Aquí, pues, literalmente nos han puesto las tres capas 2 más famosas de Ethereum, como son Arbitrum, como son Optimism y como son Polygon, que para los que no conozcáis Polygon, hay un vídeo en el canal en el que contamos muchas cosas de estas. Y sobre esto tenemos lo que son las aplicaciones. Aquí pues nos han puesto 4 aplicaciones que justo son de Ethereum. CryptoKitties, imagino que la conoceréis, es una aplicación que la lió bien parda en 2017 porque fue la primera vez que se saturó por completo la red de Ethereum. Decentraland es a día de hoy el metaverso descentralizado más grande del mundo. MakerDAO es el mayor AMM del mundo. Uniswap es el mayor DEX del mundo. Bueno, realmente aquí estamos hablando ya de distintos protocolos o de distintas aplicaciones que, utilizando contratos inteligentes y utilizando una blockchain, en concreto estas utilizan Ethereum, pues permiten ofrecer una serie de servicios financieros como los que nos ofrecen los bancos, pero de forma descentralizada, lo cual tiene ventajas que son las que hemos comentado, ¿no? Que no exista una tercera parte que pueda bloquearte y pueda fastidiarte, ¿no? Por ejemplo, que no te permitan sacar tu dinero, o también tiene ventajas a nivel de comisiones, ya que como aquí no existe una entidad intermediaria, pues esa comisión nos la ahorramos. Y bueno, una serie de ventajas que si queréis podemos comentar en el canal. Así que bueno, aquí os he puesto un poco lo que se conoce como blockchain stack, como la pila de la blockchain, que al final son las 4 capas más importantes que tenemos a día de hoy en el ecosistema. Si alguien tiene, esto ya es un concepto un poco más difícil, si alguien tiene alguna duda concreta con esto, pues por supuesto me lo puede dejar en los comentarios y se la contestaré en el vídeo que he dicho que voy a subir dentro de unas semanas, pues resolviendo dudas, ¿no? Y ya por último, ultimísimo, quería dedicar pues al final del vídeo a las criptomonedas, porque claro, aquí hemos hablado de blockchain, pero ¿dónde están las criptomonedas aquí, no? Bien, realmente las criptomonedas forman una parte muy importante de un ecosistema y de una red blockchain, y ahí he puesto unas cuantas utilidades. La más, digamos, importante de todas ellas es que las criptomonedas son utilizadas para pagar las recompensas de los mineros y validadores. Hemos dicho que las cadenas de bloques y la gracia que aportan realmente están basadas en un mecanismo de consenso y en el que los mineros y los validadores quieran participar del ecosistema. Y claro, a cambio de que quieran participar, nosotros les tendremos que pagar algo, porque si no les pagamos nada, no van a querer participar del ecosistema y se nos va a caer todo el chiringuito. Así que estas recompensas se pagan siempre en la criptomoneda en cuestión. Pues en la red de Bitcoin se pagan en Bitcoins, en la red de Ethereum se pagan en Ether, en la red de Cardano se pagan en nada, en la red de Polkadot se pagan en tokens DOT. Bueno, aquí cada uno, en cada red se pagan en la criptomoneda en cuestión. Y además estas recompensas pueden ser recién acuñadas, es decir, pueden ser nuevos tokens que nos acabamos de inventar de la nada, o pueden provenir de las comisiones que pagan los usuarios para poder utilizar la red, que es justo la segunda utilidad que os he puesto ahí. Si yo quiero utilizar la red de Ethereum, ¿no? para participar por ejemplo, para pedir un préstamo, yo la comisión para llevar a cabo las distintas transacciones tengo que pagarla en tokens Ether. Y como digo, esto dependiendo de la blockchain pues será diferente. Además también las criptomonedas se utilizan pues en las arquitecturas basadas en prueba de participación. Hemos dicho que hay que aportar una garantía. Pues en general cada blockchain obliga a que esa garantía se aporte en el token nativo de esa blockchain, ¿no? Pues en Cardano se aporta nada, en Polygon se aportan tokens Matic y bueno, así cada una lo suyo, ¿no? Y además, por último, la otra gran utilidad que tienen es que se utilizan para participar de la gobernanza de los distintos ecosistemas. Y es que la blockchain, en general las distintas arquitecturas suelen estar descentralizadas y tienen lo que se conoce como gobernanza delegada. Es decir, todos los nodos que forman parte de la red tienen voto y, bueno, por ejemplo, un caso súper tonto que me acaba de venir a la cabeza, recientemente, hace unos meses, cambiaron el logo de Polkadot. Antes era una P y ahora pues es una serie de circulitos así, ¿no? Que formando a su vez un círculo. Bueno, pues ese cambio fue algo que se votó dentro de lo que es
todos los nodos, todos los validadores de la red votaron y se consiguió una mayoría y por tanto se cambió. Para poder participar de ese voto, tú tienes que tener también tokens nativos de esa blockchain. Y ahí, o sea, estos son los 4 utilidades típicas de las blockchains, ¿no? En general esto es algo que cumplen prácticamente todas, no voy a decir el 100% porque, bueno, alguna puede tener alguna diferencia pequeña, pero en general estos 4 utilidades es algo muy común a todas las blockchains. Pero además, de forma adicional, algunas blockchains en concreto le han dado a su criptomoneda utilidades adicionales. Y, bueno, la más famosa sin duda es que en Polkadot, además de con el token DOT, que es el token nativo de Polkadot, además de poder hacer literalmente todos estos puntos que hemos visto aquí, además tú puedes utilizar tus tokens DOT para pujar, para obtener una parachain, que el que no entienda qué es esto, le invito a que vaya al vídeo anterior en el cual... Bueno, el anterior del anterior. Bueno, en el vídeo que hicimos analizando Polkadot para entender exactamente en qué consiste esto. Pero bueno, os lo he puesto ahí a modo de ejemplo para que entendáis que realmente las criptomonedas y la blockchain tienen muchas utilidades combinadas y realmente el potencial de todo esto pues es infinito. Bien, y ya, bueno, por último os he puesto aquí algunos enlaces que el que quiera conocer más información, pues le invito a que se descargue estas diapositivas que ya he dicho que estarán en la descripción y, bueno, puede consultar, como digo, más conceptos y entender a lo mejor alguna cosilla que no haya comentado yo en este vídeo. Así que, bueno, con esto ya hemos llegado al final. La verdad ha sido un vídeo a lo mejor un poco denso, he intentado explicarlo de la forma más sencilla posible para que todos entendamos un poco cómo funciona todo esto, sin tampoco incurrir en niveles de complejidad demasiado grandes, porque al final no necesitamos eso, ¿no? Necesitamos entender un poco cómo funciona todo esto para conocer el potencial y ahora posteriormente poder analizar los distintos proyectos blockchain para encontrar buenas oportunidades de inversión. Llegados a este punto, deciros que, bueno, recordaros, me podéis dejar en la descripción cualquier duda que tengáis, tanto sobre lo que hemos comentado en el vídeo como cualquier otra duda que podáis tener relacionada, por supuesto, con el mundo de la blockchain y las criptomonedas. Deciros también que si os ha gustado el vídeo os invito a dejar un like y a suscribiros a este canal para no perderos ninguno de los vídeos que subiremos en el futuro, que algunos serán sobre criptomonedas, pero también otros compañeros pues suben vídeos de inversión en bolsa y de análisis de empresas y de acciones y de este tipo de historias, ¿no? Así que también es mucho contenido muy interesante y os invito a que os suscribáis al canal. Y por ultimísimo, recordaros lo que he dicho al principio del vídeo, que en la descripción también, además de tener el enlace para descargaros estas diapositivas, tenéis el enlace a la página de nuestro servicio de información avanzado sobre criptomonedas, en el cual pues podéis encontrar tesis de inversión, gestión de riesgo, un montón de información interesante y un curso de más de 10 horas completamente gratuito en el que pues podréis profundizar un poco más en los distintos conceptos que he compartido con vosotros en este vídeo. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.